voy a presentarles mi conferencia sobre innovación educativa en estos tiempos de pandemia y los que se vienen. Y voy a compartir pantalla. Y les voy a pedir primero que hagan un ejercicio de imaginación prospectiva, futuro. Y se imaginen a sus estudiantes, a los niños, niñas y adolescentes que hoy tienen en sus aulas virtuales en estos momentos, pero a todos los niños que están cursando hoy la escuela primaria y secundaria, adolescentes como adultos. ¿Cómo les gustaría que fueran? ¿Cómo desearían que fueran esos estudiantes? ¿Qué atributos querrían que tuvieran? Y seguramente, y vengo haciendo este ejercicio hace bastante tiempo en distintas audiencias, coincidamos en varias de esas características. Queremos estudiantes con pensamiento crítico, con ganas de aprender, solidarios, comprometidos con su comunidad y con el entorno, resilientes, que puedan resolver problemas, que puedan colaborar con otros, y la lista seguro sigue y mucho. Entonces, si ese es el futuro al que aspiramos, y esas son las semillas que queremos plantar en estas generaciones, la pregunta que sigue es, entonces, ¿qué tenemos que hacer antes? Me refiero a qué tenemos que hacer antes en la educación, porque la educación nunca es neutra. Podemos educar para ese futuro soñado, o también podríamos estar educando, incluso sin saberlo y con las mejores intenciones, para un futuro distinto, con estudiantes poco curiosos, poco colaborativos, con pocas ganas de aprender, sin pensamiento profundo, sin pensamiento crítico. Entonces, hacia ahí voy con esta presentación, con la idea de cómo tenemos que educar y qué podemos hacer con lo que hay para ir en esa dirección soñada. Y digo esto porque buena parte de lo que vemos en las clases, yo me dedico a hacer investigación de aula, de prácticas de enseñanza hace muchos años, a veces se parece a esto. Y sobre todo se parece a esto a medida que nos adentramos en el sistema educativo, a medida que avanzamos y los alumnos se hacen más grandes en secundaria y luego también, por supuesto. Clases donde la estrategia didáctica que prima es la exposición, que a veces puede ser una buena exposición y por supuesto que la parte expositiva es importante, pero muchas veces es eso lo que sucede casi todo el tiempo. Ahora después les voy a contar un dato de una investigación que hicimos hace poco tiempo sobre eso. Y lo interesante que pasa en esta imagen es lo que pasa del otro lado, con los estudiantes, ¿no? Esta es una imagen que representa la educación bancaria que propuso Paulo Freire hace ya muchos años, donde están esos estudiantes como cofres recibiendo información acabada. A algunos les funciona, como ese estudiante, ese cofre naranja de la primera fila. Si todo fuera así, nuestra vida sería más fácil como educadores, pero a esos a los que les funciona la educación tradicional son muy pocos, realmente son muy pocos. Detrás tenemos ese cofre pintado de azul y el rojo que ya cerraron su cabeza con 50 candados y dicen, yo no sirvo para esto, o no me gusta, o es esa gente que de adulta va a decir, yo no sirvo para los idiomas, o yo no sirvo para la ciencia, o yo no sirvo para la matemática, o para la historia, o para la disciplina que sea. Y la gran masa gris que está ahí de estudiantes, que son la mayoría, y por eso creo que es súper importante pensar en términos de estrategias de enseñanza para ver qué sucede con la gran mayoría, son estudiantes que van atravesando el sistema educativo, que incluso van graduándose hasta a veces con buenas notas, pero los cuales ese conocimiento no les dejó huella, ni cognitiva ni emocional, ¿no? Piensen ustedes mismos en su propia biografía escolar, todo aquello que estudiaron y que hoy como adultos no forma parte de su caja de herramientas, no forma parte de su identidad, no forma parte de lo que pueden usar en la vida para tomar decisiones, para pensar y entender el mundo. Y esto es un reflejo de lo que Philippe Mérieux llamaba la teoría de la huella, ¿no? Esto de que a veces tenemos la convicción más profunda de que hablando va a alcanzar para que el otro aprenda, ¿no? Que si yo se lo digo es lo mismo, y si se lo digo ordenado y bonito va a alcanzar para que el otro lo aprenda. Fíjense en esta historieta que me encanta, dice, son los niños con el perro. Uno dice, le enseñé a Stripe, que es el perro, cómo silbar. No lo escucho silbando, dice el otro niño, ¿no? Que se acerca. Dije que le enseñé.
no que él lo aprendió. A veces nos pasa eso como docentes, ¿no? Decimos, bueno, yo lo enseñé y los que no lo aprendieron fueron ellos. Y ahí hay mucho que repensar, más allá de que muchas veces sentimos que querríamos que los alumnos hagan más esfuerzo, o a veces adjudicamos que no aprendan a su falta de esfuerzo, pero hay mucho que repensar desde la enseñanza, a ver qué hacemos para que los estudiantes aprendan. Entonces aquí viene un desafío grande, que es el de la innovación educativa, del cual se habla hace mucho tiempo, en la búsqueda de que la escuela tenga sentido y que forme a los estudiantes para poder sostener un proyecto de vida en un mundo que es complejo y que es cada vez más incierto y más cambiante, y lo vemos ahora reflejado en este año tan difícil de la pandemia, pero que es simplemente una muestra más de la complejidad y los desafíos globales que tenemos hoy en el mundo. Cuando pensamos en innovación educativa, no tenemos que empezar de cero, por supuesto que no, estamos parados sobre los hombros de grandes gigantes. Y aquí hay solo algunos de los muchísimos pioneros y pioneras en educación alternativa, en educación transformadora. Philippe Freinet en Francia, John Dewey en Estados Unidos, Pestalozzi en Suiza antes que ellos, María Montessori en Italia y tantos, tantos otros, ¿no? Nuestro país, Olga Cossettini, maestro y Luis Iglesias, bueno, tantos, tantos y tantas que han sido pioneros en esto de poner a los estudiantes en el centro de la escena y generar instancias de aprendizaje donde sean protagonistas. Y en esta pandemia, algo que nos pasó, me viene mucho la metáfora en estas semanas y meses tan largos de la marea, ¿no? La marea que nos dio vuelta y nos puso patas para arriba y nos sacudió y que está teniendo un impacto tremendo en el sistema educativo, pero que al mismo tiempo esta marea que todo lo revuelve, cuando se empieza a retirar y uno empieza a ver que las aguas se aquietan un poco, empiezan a aparecer ciertos tesoros, les diría, que estaban escondidos debajo del agua. Y empezamos a detectar algunos tesoros que tal vez puedan ser, si hubiera que rescatar algo de este momento realmente tan duro, algunas, algunas semillas para pensar en un cambio educativo más profundo. E hicimos este ejercicio con distintos estudiantes y docentes. Esto me lo mandó una docente que lo hizo con sus propios estudiantes de secundaria. ¿Qué tesoros rescataron estos estudiantes de la pandemia? Y les pido a ustedes mismos, cuando me escuchan, que piensen cuáles fueron los propios tesoros que encontraron como profesionales de la educación, como docentes directivos, incluso en familia, en esta pandemia. Esto dice un estudiante, dice, esta crisis trajo la oportunidad de poder tener más tiempo a solas, aislado físicamente del exterior. Me ayudó a conocerme mucho mejor a mí mismo, la oportunidad de pensar y reflexionar mucho más. Con el tema de las clases virtuales lo tomo como algo positivo también. Trabajar desde la comunidad de tu casa y es como una preparación para la facultad por las clases semipresenciales. Yo tomo como tesoro a mi familia, dice este segundo testimonio. En este tiempo valoro el tiempo pasado con ellos, pero también extrañé venir a clases presenciales, cosa que antes no valoraba tanto. Otra situación fue que antes de todo esto nos juntamos con amigos sin saber que provisoriamente sería la última vez. Lo más importante es el valor de comunicarse con otras personas, que no sea todo virtualmente, dice este adolescente. Valorar las clases presenciales, ¿no? Como eso pasó tan fuerte como sociedad. Valorar un montón de cosas en realidad. Y esto de valorar la escuela física como ese espacio que nos junta, donde vivimos con otros, donde chicos y adolescentes transitan su vida, donde se ponen por, entre paréntesis, aunque sea unas horas por día, las desigualdades de origen, tanto, tanto que valoramos como nunca antes tal vez la escuela física, la escuela presencial. El mayor tesoro, dice este estudiante, fue encontrarme a mí misma, conocerme y trabajar en mis inseguridades. El resultado me gustó mucho, ya que antes no podía demostrar mi verdadero yo, y ahora puedo hacer cosas con más facilidad y expresarme mejor. De no ser por esta marea, no me habría mudado ni encontrado nuevos hobbies, dice esta estudiante. Y les pido a ustedes que hagan ese ejercicio, porque toda la gente que estudia el desarrollo de la resiliencia vieron que es esta capacidad de atravesar una situación difícil y salir fortalecido de la adversidad, habla de la importancia de qué relato nos contamos de una situación adversa, cómo nos contamos la historia, qué podemos identificar en esa situación difícil como aprendizaje para poder capitalizarlo y seguir hacia adelante. Y acá aparecen viejos y nuevos debates, ¿no? En relación a cómo seguir transformando la escuela, cómo recuperar lo que teníamos, mitigar los daños que son realmente muy, muy graves, y ahora voy a hablar de eso un poquito a raíz de la pandemia, pero también cómo seguir pensando en la transformación, ¿no? Y si tuviéramos que hablar que estamos aprendiendo todo esto, bueno,
una de las lecciones más grandes es la importancia vital de cerrar urgentemente la brecha digital. Los datos del Ministerio de Educación de la encuesta de continuidad pedagógica de junio pasado hablaban de más de la mitad de las familias sin internet o con internet de muy baja calidad o con datos prepagos, y más de la mitad de las familias sin una computadora para poder sostener el trabajo remoto, ¿no? Todos sabemos que sin conectividad, sin una computadora, porque el celular no alcanza, no se puede seguir sosteniendo el aprendizaje a distancia, que va a ser algo que vamos a seguir teniendo, aunque sea de manera mixta, por un buen tiempo. Y esto es esencial porque mucho de lo que vamos a hablar de innovación educativa se basa en esta condición: garantizar el acceso a Internet de buena calidad y equipamiento. Hoy las Naciones Unidas ya están hablando del acceso a Internet como un nuevo derecho humano que hay que garantizar. Fíjense la dimensión de esto. En Argentina no lo tenemos resuelto, en muchas partes del mundo, por supuesto, tampoco. Y en esto de mitigar los daños y volver a pensar en la escuela que queremos, necesitamos romper lo que en educación llamamos el efecto cuna, ese que dice que las posibilidades de vida de una persona dependen directamente del lugar y el contexto donde nació. Y para eso hay que priorizar con recursos y con capacitación a las escuelas de los sectores más pobres. No hay mucho otro secreto. Los mejores docentes, más capacitados, los recursos tienen que estar en los lugares donde hacen más falta, porque solo así los chicos que van a esas escuelas van a poder desarrollar sus recursos para tener una vida distinta. Y por último, y esto de romper el efecto cuna, buscar romperlo, por supuesto, que es algo que está muy asociado a la desigualdad estructural que tenemos hace tanto tiempo, es muy difícil. También implica garantizar espacios para la primera infancia, que hoy no son suficientes, porque esos primeros años de vida y de aprendizaje son esenciales para el resto de la trayectoria educativa de los chicos. Mucho, mucho para hacer en esto de seguir avanzando en pos de cerrar las brechas de todo tipo que tenemos en Argentina. Pero me quiero detener un poquito más en esto, que es el tema de la conferencia de hoy, es cómo avanzar en la transformación de cada escuela en un espacio de innovación pedagógica. Y de eso habla toda la investigación de cambio escolar, de la necesidad de que cada escuela sea la unidad de cambio, porque es así como los cambios se generan y se sostienen en el tiempo. Y esto implica, por un lado, fortalecer a los equipos directivos, quitarles carga administrativa enorme que tienen hoy, eh, fortalecerlos en habilidades de liderazgo y de gestión. Hoy los directores y directoras de las escuelas en la mayor parte del país llegan a sus puestos sin una formación específica en habilidades de conducción, de cómo se conduce una escuela, cómo se arma una agenda de trabajo, cómo se lideran equipos, bueno, tantas cosas que son necesarias de construir, de aprender para poder liderar un cambio pedagógico. Y por supuesto, la formación permanente de todos quienes somos docentes, ¿no? Y la formación de no solo la capacitación permanente, sino la formación y en esto de la escuela como centro de comunidades de práctica entre docentes, que se puedan reunir como profesionales, que puedan discutir sobre lo que van a hacer, planificar en conjunto, revisar lo hecho, con una búsqueda de una práctica reflexiva que se sostenga como parte de lo que sucede siempre en la escuela, ¿no? Y todas las investigaciones, ahí yo cito en la diapositiva a Michael Fullan, un investigador canadiense que dedicó su vida a estudiar el cambio escolar y habla todo el tiempo de esto, y que por supuesto las condiciones tienen que estar dadas para que haya comunidades de práctica entre docentes. Tiene que haber tiempo remunerado para poder reunirse y para poder capacitarse. Eso en nivel inicial y en primaria es está un poco más cercano porque los docentes trabajan en una sola escuela en general y tienen horas que no están al frente de los alumnos donde se pueden reunir con los colegas. En secundaria, en Argentina, eso no pasa, y es interesante porque en la mayor parte del mundo, inclusive Latinoamérica, ya se avanzó hacia esto que necesitamos, que es que haya profesores por cargo, que trabajen en una sola escuela y que tengan tiempo pago para reunirse con sus colegas, más allá de las horas de clase frente a alumnos. Esa es una condición de base para cualquier proceso de innovación educativa. Y una vez, ojalá, ¿no?, que tuviéramos las condiciones garantizadas, y que ¿por dónde empezamos a pensar cómo transformar la enseñanza? Y voy a hablar de algunas cositas aquí. Lo primero es pensar cuáles son los irrenunciables de cada área curricular, de cada materia, de cada año. ¿Cuáles son esos aprendizajes esenciales? Y les presento
herramienta muy, muy cortita, pero súper potente de usar, que se llama los círculos de la comprensión, que van en esta línea de- del menos es más. Si yo tuviera que tener un pasacalle en la puerta de mi casa, un cartel para no olvidarme, me pondría este: menos es más. Menos cobertura superficial, más profundidad. Menos aprendizaje declarativo, más comprensión. Y esta herramienta que les decía, que la desarrollaron dos referentes del enfoque de enseñanza para la comprensión, Grant Wiggins y Jay McTighe, ahí están sus nombres, habla de que cuando planificamos el año, un ciclo o incluso una misma unidad didáctica, hay que pensar qué quiero que los estudiantes se lleven de manera profunda y perdurable, qué quiero que realmente comprendan, qué es lo esencial, qué es lo irrenunciable y qué no tanto. Porque a eso irrenunciable es a lo que le voy a tener que dedicar mucho tiempo, muchas actividades, distintas puertas de entrada para poder generar comprensión. Y eso es lo que voy a poner en el centro. Pocos objetivos en profundidad. En la segunda capa azul, en ese círculo azul, es, bueno, ¿qué quiero que conozcan? Que es importante, pero no es lo irrenunciable. En lo que está en el centro, yo voy a poder decir misión cumplida como educadora, como educador, si todos mis alumnos llegaron ahí. Y en lo último, en la última capa, ¿con qué quiero que se familiaricen? ¿Qué quiero que les suene? ¿Qué quiero que lo tengan ahí en su radar, pero no pasa nada si no lo comprendieron en profundidad? No hay manera de que comprendan todo, entonces tengo que elegir las batallas, por supuesto, basándome en los diseños curriculares, pero aún en esos diseños curriculares hay oportunidades de ver en qué voy a poner el foco de comprensión. ¿Y qué es comprender? A mí me gusta mucho esta definición que da David Perkins, que creo que es muy potente. Él dice: comprender es poder actuar con el conocimiento de manera flexible. Y van a ver que hay dos palabras subrayadas en esa definición: actuar, hacer muchas cosas, ¿no? Poder actuar con ese conocimiento, resolver problemas, explicarlo, enseñarlo. Ahora vamos a ver una listita. Y de manera flexible, en el sentido de que poder poner en juego esas ideas o esas habilidades en muchos contextos diferentes. La idea es esta de educar en la escuela para el más allá de la escuela. Perkins usa una palabra en inglés que es difícil de traducir, pero que creo que es muy potente. Dice life worthy, que valga la pena para la vida, la educación. En la escuela, para la infancia, para la adolescencia, pero para el más allá de la escuela también. Y Alfred North Whitehead hablaba hace ya muchos años de conocimiento inerte, ese que tenemos en el arcón de la memoria, pero que nunca comprendimos bien, incluso aunque nos hayamos sacado un 10 felicitado, versus el aprendizaje profundo, que es hacia donde queremos ir, ¿no? Vuelvan a su biografía escolar y hagan una lista de todo ese conocimiento inerte que tienen. Yo siempre hago este ejercicio en talleres y siempre salen cosas como, bueno, los logaritmos o la Revolución Francesa o las reacciones redox o la mitosis, o piensen todo eso que estudiaron, pero que hoy solo les suena de oídas o ni siquiera lo recuerdan probablemente. Bueno, ¿cuánto tiempo dedicado a conocimiento inerte? Y cómo la innovación educativa debería revertir esta lógica e ir hacia el aprendizaje profundo. Y estas son evidencias que dan Wiggins y McTighe que nos pueden ayudar a ver, bueno, ¿cómo es esto de actuar con el conocimiento de manera flexible? ¿Cómo me doy cuenta de si alguien comprendió algo? Esto es súper importante porque nos ayuda a pensar no solo cómo lo voy a enseñar, sino también cómo lo voy a evaluar. Entonces, si alguien comprendió un concepto, lo tiene que poder explicar con sus palabras, tiene que poder dar un ejemplo, tiene que poder usar ese conocimiento para resolver un problema, tiene que poder relacionarlo con otras cosas que sabe de antes, con su propia vida, tiene que poder proponer preguntas, tiene que poder representarlo con imágenes, con metáforas. Por supuesto, no todo, ¿no? No es exhaustivo y tampoco es que hay que hacer todo, pero hay que poder hacer una diversidad de desempeños, diríamos, en didácticas con este conocimiento. Sí puede explicar por qué es importante, establecer conexiones personales, si se siente confiado con ese conocimiento. Hay una dimensión emocional del aprendizaje profundo muy importante. Cuando aprendemos algo bien, nos sentimos confiados con ese conocimiento. Pasa a ser parte de nuestra identidad. Se lo tenemos que poder enseñar a otros también, muy, muy importante. Acá hay un ejemplo de un tema. Imaginen que el tema fuera nutrición. Bueno, si los alumnos lo comprenden, y fíjense que esto es pensando en la evaluación y también en la enseñanza, ¿no? Entonces, si un alumno comprendió, por ejemplo, el tema de nutrición, tiene que poder explicarlo, ¿no? Por ejemplo, actividad, hacer un folleto para ayudar a alumnos de menor edad a entender qué es una dieta.
Tiene que poder interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, tiene que poder comentar un comentario personal. ¿Qué nos dice la popularidad de las comidas rápidas acerca de la vida moderna? Tiene que poder tomar perspectiva, ¿no? Estas son facetas de la comprensión, según estos autores. Por ejemplo, hacer una investigación para averiguar si las pautas de la pirámide o el óvalo alimentario que usamos en Argentina se aplican en otras regiones del mundo. Tiene que poder mirarse para adentro respecto a ese tema, ¿no? Por ejemplo, reflexionar, tener autoconocimiento, reflexionar en qué medida te alimentas sanamente, cómo podrías alimentarse mejor. Tiene que poder tener empatía, mirar el asunto desde distintos puntos de vista, ponerse en los zapatos de otros. Fíjense ahí dice, una actividad que es imagina, ¿cómo sería tener que vivir con una dieta restringida debido a un problema médico? Y por último, tiene que poder aplicarlo, usarlo para resolver algo, crear algo. En este caso dice, planea un menú consistente en comidas sanas y sabrosas para una fiesta de la clase. Y esto es un ejemplo de cómo un tema se puede abordar desde distintos puntos de entrada, distintas facetas para la comprensión, y al mismo tiempo puede ser evaluado con distintas evidencias, buscando distintas evidencias de esa comprensión. Y la búsqueda, si tuviera que definir hacia dónde tiene que ir la innovación educativa, es recuperar el sentido del aprendizaje, recuperar el sentido de lo que estamos enseñando. Hacernos la pregunta primero nosotros, ¿qué estamos enseñando? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso que estamos enseñando? ¿Qué se pierde un alumno que no vino a mi materia, que no vino a mi clase, que no vino a mi grado? Y les voy a dar un ejemplo de un proyecto en el que vengo trabajando con muchos colegas hace unos años, que tiene esta búsqueda de recuperar el sentido, que se llama Planea. Es un proyecto de UNICEF Argentina que se viene realizando en una red grande de escuelas secundarias en la provincia de Tucumán, que también se hizo en la provincia de Santa Fe. Y tiene esta lógica del aprendizaje basado en proyectos como búsqueda de encontrar sentido. Y van a ver que cada es un proyecto de escuelas secundarias y cada uno de los proyectos de las distintas áreas curriculares comienza con una pregunta. Les muestro 3 cortitos, dicen. El primero es un proyecto El Rosa de Lengua y Literatura. ¿Qué historias te asustan más? Es un proyecto sobre literatura, de misterio, de terror, donde los estudiantes leen distintas obras, las comparan, ven qué tienen en común, qué recursos usaron los autores para poder generar esas emociones en los lectores. Termina con los estudiantes creando un tráiler, un avance de una película de terror que pueda hacer visible todo lo que aprendieron. El segundo proyecto es un proyecto de matemática y la pregunta es ¿cómo sorprender haciendo magia? Y se basa en aprender cálculo mental y aritmética a partir de una serie de trucos matemáticos que detrás tienen una lógica, de trucos de magia, perdón, que detrás tienen una lógica matemática que los alumnos van aprendiendo a descubrir y a razonar y que luego termina con un festival de matemagia donde son los estudiantes quienes se hacen de magos para el resto de la comunidad. Y el último es un proyecto de computación que dice, ¿podemos programar un juego que jueguen cientos de personas? Y ahí los estudiantes se embarcan en la programación de un juego y al mismo tiempo piensan, ¿cómo puedo hacer para que mucha gente tenga ganas de jugar? ¿Cómo lo difundo? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo mido si alcancé mi cometido de que mucha gente lo juegue? Fíjense que son solo 3 ejemplos de esta lógica que busca que el aprendizaje tenga sentido en un contexto más amplio, que sea provocador, que sea motivador y que a la vez, y esto es súper importante, se trabaje no solo con los conceptos disciplinares, sino con una serie de habilidades de pensamiento, capacidades para la vida transversales que son esenciales en todas las asignaturas y por supuesto para la vida ciudadana. Resolución de problemas, pensamiento crítico, el aprender a aprender, el compromiso y la responsabilidad, la comunicación, el trabajo con otros son transversales a este abordaje de trabajo por proyectos que por supuesto no es el único y que viene de la mano de muchos otros enfoques que lo que buscan es que los estudiantes sean protagonistas de la situación de aprendizaje. Y no quiere decir que sean activos con las manos, sino con la cabeza, que tengan un rol intelectualmente activo, donde haya profesores y profesoras que expliquen, que guíen, que sistematicen, pero que haya muchos momentos de estudiantes buscando, pensando, debatiendo, investigando
Y aquí hay algunos de los muchos enfoques que tienen esta lógica, ¿no? Yo hablé recién de aprendizaje basado en proyectos, está la enseñanza por indagación, que se usa más en ciencias naturales, el aprendizaje basado en problemas, en retos, en casos, el enfoque STEAM, que junta la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática y el arte, el enfoque de aulas heterogéneas, donde se busca cómo dar protagonismo a los estudiantes a partir de ofrecerles una diversidad de recorridos, garantizando lo común pero dando opciones y enseñándoles a elegir. El aprendizaje cooperativo, que son metodologías muy basadas en que los estudiantes aprendan a colaborar con otros y a crear cosas en conjunto. El aula invertida, de la cual se viene hablando en estos tiempos de pandemia, donde la parte teórica expositiva está grabada en video y el tiempo con el docente, entonces los estudiantes la pueden ver una y otra vez a sus tiempos y el tiempo con el docente está dedicado a un intercambio más rico que solo el docente explicando y los estudiantes escuchando. La metacognición, el trabajo sobre reflexión de los aprendizajes como base para generar aprendizaje profundo. Yo les decía al comienzo que estamos lejos de esto en nuestras aulas, que hay mucho que fortalecer. Hace un tiempo hicimos una investigación en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, donde fuimos a ver, bueno, cuánto tiempo se dedicaba a distintos tipos de trabajo cognitivo y encontramos que el 80% del tiempo los estudiantes estaban haciendo actividades de bajo orden cognitivo, donde lo que tenían que hacer era recordar información, o estaban copiando del pizarrón, o estaban respondiendo preguntas fácticas que se respondían con una definición, con un dato, con un hecho, preguntas cerradas. Eh, muy poco tiempo para que los estudiantes pudieran debatir, pensar, resolver. Mucho para seguir trabajando en esto, ¿no? Por supuesto. Y quiero cerrar con una frase, hablando de pioneros y pioneras. Miren qué linda, y ahora es difícil pensarla con la escuela cerrada, pero algún día ya volveremos a abrir. Y dice, las puertas, ¿no? Las escuelas siguen, por supuesto, enseñando, pero las aulas físicas. Y dice, no se trataba de cambios de horarios y de programas. Era una reforma profunda de la vida de la escuela que con espíritu nuevo iba a abrir de par en par las puertas de las aulas a la vida. Esto lo dijo en 1938, miren hace cuántos años, Olga Cossettini, la señorita Olga, ¿no? Una fundadora con su hermana de la Escuela Serena en Santa Fe. Y de eso hablamos hoy, de hacia dónde queremos ir y de qué tenemos que hacer para lograrlo, partiendo de donde estamos, partiendo de lo que hacemos bien, identificando qué es lo que ya funciona, parándonos en nuestros zapatos para ver cómo podemos seguir extendiendo los límites de lo posible. Muchas gracias.